Buenos días, somos el grupo 2 y vamos a presentar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo. Primero recordaremos en qué consiste el objetivo 1, luego haremos el análisis de las tareas prototípicas de este objetivo con los caminos de aprendizaje y el grafo de secuencias de capacidades de cada tarea. Luego haremos la caracterización del objetivo 1 con el grafo de secuencias de capacidades de este objetivo. Y finalmente hablaremos de los cambios realizados a las capacidades y errores. Entonces recordemos que el objetivo 1 dice encontrar los puntos críticos de una función cúbica en forma simbólica a partir de su primera derivada, clasificarlos como máximos relativos, mínimos relativos o puntos de silla e interpretarlos según el contexto del problema. Es decir, que queremos que los estudiantes encuentren puntos críticos, los clasifiquen y los interpreten de acuerdo a un contexto. También especificamos que queremos que lo realicen de manera simbólica y a partir de la primera derivada, por lo que no consideramos procedimientos gráficos ni que involucren la segunda derivada. Ahora haremos el análisis de las tareas prototípicas del objetivo 1. La primera tarea prototípica dice, se quiere estudiar la velocidad de una reacción de dos fármacos. Se hace la concentración del fármaco en la sangre y T en horas, el tiempo transcurrido después de ser inyectado por vía intravenosa, se dan las siguientes reacciones. Para el fármaco 1, tal, y para el fármaco 2, tal. ¿Cuál fármaco alcanza más rápido la máxima o mínima concentración en el intervalo entre 0 y 1? Esta tarea no es nueva, pero modificamos la pregunta para que fuera un solo requerimiento e incluimos el intervalo. Aquí presentamos el camino de aprendizaje de esta tarea. Entre las capacidades 1 y 16, el estudiante debe recolectar, clasificar e interpretar información suficiente al enunciado para resolver el problema. Aquí podría incurrir en errores como clasificar la concentración como una variable independiente o el tiempo como una variable dependiente. Entre la capacidad 3 y 9, el estudiante debe reconocer y aplicar el criterio de la primera derivada. En la capacidad 4 debe utilizar el discriminante para justificar la existencia de puntos críticos. Y en la capacidad 5 a la 12, el estudiante debe construir y aplicar el diagrama de signos. Aquí podría incurrir en errores como decir que un intervalo es creciente cuando el signo le da negativo en el intervalo, en el diagrama de signos. Y de la capacidad 6 a la 7 debe utilizar la información anterior para justificar la existencia de puntos críticos que son máximos o mínimos relativos. La flecha que se devuelve la pusimos para indicar que el estudiante debe repetir estas capacidades para la segunda función. Una vez el estudiante tiene la información de ambos fármacos, en la capacidad 48 procede a comparar las ordenadas y las abscisas de los puntos críticos de ambas funciones. Luego de la capacidad 19 a la 44, el estudiante procede a dar una respuesta argumentada. Aquí podría incurrir en errores como dar una respuesta que está por fuera del intervalo que indica el enunciado. Y aquí presentamos el grafo final de esta tarea. Lo presentamos en secuencias y en capacidades para que puedan observar cómo fue que agrupamos cada una de estas capacidades en secuencias. La secuencia número 11 corresponde a una secuencia de repetición. Es decir, que en esta secuencia es donde indicamos que el estudiante debe repetir un conjunto de capacidades para una segunda función, para así proceder a compararlas y luego finalmente dar una respuesta argumentada. Esta es la tabla de secuencias de capacidades para esta tarea, donde incluimos la secuencia de repetición con las capacidades que pretendemos que el estudiante repita para la segunda función y la secuencia de comparación. Ahora, la tarea prototípica 2 dice, una partícula se mueve a lo largo de una recta con una función de posición tal, en metros, para t entre 0 y 10 segundos. Si la partícula tiene un punto crítico cuando t es igual a 6 segundos, ¿cuál es el valor de k para el cual la función tiene un punto crítico descrito y de qué tipo es? Esta tarea es nueva. Aquí podemos observar el primer camino de aprendizaje que identificamos para esta tarea. Este camino de aprendizaje comparte las capacidades de las secuencias 1, 2 y 6 de la anterior tarea, que ya mencionamos anteriormente. Lo que se diferencia es desde la capacidad 18 hasta la 8. En la capacidad 18, el estudiante utiliza información de los puntos críticos y de la construcción de una función cúbica para construir la expresión simbólica de la función. Aquí podría incurrir en el error de dar una respuesta incompleta al no considerar el valor de k que estamos buscando. Entre la capacidad 5 y la capacidad 12, el estudiante debe construir y aplicar el diagrama de signos. Y en la capacidad 8, el estudiante debe utilizar la información anterior para justificar la existencia de un punto crítico que es de inflexión. Este es el segundo camino de aprendizaje que identificamos para esta tarea. Esta comparte las secuencias 1, 2, 7 y 6 con el anterior camino de aprendizaje. Se diferencia entre la capacidad 4 y la capacidad 15. En la capacidad 4, el estudiante debe utilizar el discriminante para justificar la existencia de puntos críticos. Aquí podría incurrir en el error de decir que el resultado del discriminante es el punto crítico. Y en la capacidad 14 de la 15, el estudiante debe utilizar la información del discriminante y de la monotonía de la función para justificar la existencia de un punto crítico que es inflexión. Aquí podemos observar el grafo final para esta tarea, donde observamos los dos caminos que el estudiante puede tomar.
Es decir, que el estudiante, después de construir la expresión simbólica de la función en C8 y S17, que son lo mismo, pasa a S8, que es nuestra secuencia de decisión. En esta secuencia de decisión puede escoger entre utilizar el discriminante y la monotonía de la función o el diagrama de signos para justificar la existencia de un punto crítico que es de inflexión para finalmente dar una respuesta argumentada. Aquí presentamos la tabla de las secuencias de capacidades para esta tarea, donde destacamos las secuencias que son nuevas, como utilizar los puntos críticos y las características de la función para encontrar su expresión simbólica, la secuencia de elección, que es reconocer y escoger un procedimiento entre varios posibles, y la secuencia de usar información de diagrama de signos para justificar que el punto crítico es de inflexión. Finalmente, este sería el grafo que caracteriza a nuestro objetivo 1. Aquí nos gustaría destacar la secuencia de decisión, la secuencia de repetición y de comparación, y que todas nuestras secuencias tienen al menos un error, ya que cada una de las capacidades que la componen tiene también al menos un error. Para agrupar esas secuencias tuvimos en cuenta los conocimientos previos de nuestros estudiantes y la experiencia que tenemos con el grupo en específico en el que vamos a implementar la unidad didáctica. Ahora hablaremos de los cambios realizados a las capacidades y errores. Gracias al trabajo que realizamos, nos dimos cuenta que había varias capacidades que los estudiantes podrían activar y que no habíamos considerado. Por lo tanto, agregamos nuevas capacidades y aquí presentamos algunas, como utilizar los puntos críticos y las características específicas de una función cúbica para encontrar su expresión simbólica. También realizamos algunos cambios a los errores. Aquí mencionamos algunos. Cambiamos los verbos de algunos de los errores para hacer más evidente el error. Reestructuramos algunos errores para que fuera como más notorio por qué era un error. Y gracias a los comentarios de nuestros compañeros nos dimos cuenta de que algunos de nuestros errores no necesariamente eran errores, así que los reescribimos para hacer los errores. Por ejemplo, señalar las intersecciones con el eje X como puntos críticos no necesariamente era un error, pero definir que los puntos críticos son siempre las intersecciones con el eje X sí lo consideramos un error. Agregamos errores nuevos y también complementamos unos otros para especificar en qué momento podría incurrir en este error, como igualar la primera derivada a valores diferentes de cero es un error si es para encontrar puntos críticos. Gracias.